Hermanos todos, hoy vamos a oír la mala noticia de la traición de Judas, junto con la triste y sin embargo alegre buena noticia de la cena de Pascua de Jesús con sus discípulos. Mi hora está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús comerá la comida pascual rodeado de los que le han seguido. El traidor los deja para traicionar a Jesús. Pero Jesús, el siervo de Dios y del pueblo, afronta su muerte con la más plena confianza en Dios. Jesús celebrará esta Pascua de una forma nueva, transformándola en la Eucaristía. Esto es como un testamento que Él deja a sus discípulos. Es la forma más profunda y misteriosa de estar en medio de sus discípulos entonces y ahora. Iniciemos nuestra celebración. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mis culpas. Con la fe puesta en su amor, que tú me das como hijo, te abro mi corazón
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Un saludo de paz y bien. Buenos días. Seguimos aquí celebrando desde la Capilla Santo Domingo de Guzmán en la Universidad Central de Bayamón, ya en este miércoles de la Semana Santa. Una semana que nos invita a la reflexión. Por lo general, muchas veces se tiene un concepto negativo. A veces se habla de que dentro de la tradición católica se le da énfasis a la muerte, al dolor, pero no es así. Nuestro énfasis principal esta Semana Santa es prepararnos para la Pascua de Resurrección. Esa es la fiesta que la Iglesia celebra con mayor gozo. La experiencia de Cristo resucitado, pero en el transcurso de ese caminar hacia la Pascua también hacemos introspección, ¿verdad? Miramos el corazón y le pedimos al Señor, en este caminar queremos resucitar contigo, pero necesitamos que aquello que no te pertenece lo arranques, que seamos transformados y transformadas para ti. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados y a obtener de Él la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en misericordia y perdón, tiene piedad de nosotros. Perdona nuestros pecados y algún día nos llevará a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito, hermanos y hermanas, a preparar el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como padernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Todos. Que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí todos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Todos. El Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré en nombre de Dios con cantos. Proclamaré tu grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Todos. El Señor, que me escuche tu gran bondad
el día de tu favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, dijo a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle unos a otros: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nuevamente un saludo de paz y bien en este día ya miércoles de esta Semana Santa, preparándonos al Triduo Pascual que empieza prácticamente ya el jueves al atardecer. Y con esa celebración del jueves al atardecer termina nuestra cuaresma, ¿verdad? La cuaresma comienza miércoles de ceniza y termina con el inicio del Triduo Pascual. Y hoy la palabra de Dios nos va llevando paso a paso a lo que es este acontecimiento. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los que se llaman los profetas mayores, ¿verdad? En la Sagrada Escritura tenemos profetas mayores y profetas menores. Esto no es sinónimo de importancia, ¿verdad? A veces creemos que un profeta mayor es más importante que otro. No, tiene que ver con los capítulos que compone ese texto sagrado. Isaías es uno de los profetas más largos, ¿verdad? Muchísimos capítulos. Oseas tiene menos capítulos, ¿verdad? Así que Habacuc tiene menos capítulos. Así que según los capítulos, pues vamos a decir, dividimos esa acción profética y hablamos de profetas mayores y profetas menores. Y este profeta Isaías, que los especialistas en Sagrada Escritura reconocen que fue un texto escrito a varias manos, ¿verdad? Tenemos un primer Isaías, un segundo Isaías, un tercer Isaías. Nos habla de un término que utilizamos mucho en la teología, que es el siervo sufriente de Yahvé. Es esa forma en la que el profeta también nos hace ver cómo será el sufrimiento del Mesías prometido, del Hijo de Dios. Y el profeta comienza a darnos signos que los apóstoles y los primeros cristianos, al leerlos, les recordaron a Jesús y comenzaron a descubrir cómo la promesa dada por Dios se estaba cumpliendo. Dice el texto: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Esta lengua de iniciado, podríamos decir, si fuéramos a utilizar un término, ¿verdad?, universitario, es un recién graduado. Un recién graduado en la universidad, como yo digo, se come el mundo. Va con toda la novedad, va con todo lo aprendido, va con ilusiones y quiere trabajar y quiere dar lo mejor de sí. En el transcurso tenemos dos opciones: o seguir, podríamos decir, actualizándonos para estar al día en nuestra área profesional. Hay gente que lo hace, hay otra gente que se estanca, hay otra gente que se cansa y dice: ya yo no voy a trabajar más en esto, voy a dedicarme a otro tipo de cosas. Lo que el texto nos está diciendo es: el profeta sale con todo el deseo de dar a demostrar quién es su Dios. Y lo comienza a hacer con una acción que ya Jesús también la estaba realizando.
¿Cuál es esa acción? Ayudar al abatido, a dar palabras de aliento al abatido. ¿Qué hacía Jesús en su caminar? Daba palabras de aliento al que estaba enfermo, daba palabras de aliento a la mujer que perdía a su hijo, daba palabras de aliento a la samaritana, ¿verdad?, que se encontró en el pozo de Jacob. Jesús constantemente actúa con esta visión profética del profeta Isaías. Ahora dice, cada mañana espabilaba el oído. ¿Qué significa espabilar el oído? Estoy atento, estoy despierto. Cada mañana pongo mi oído para que escuche como los iniciados. ¿Cómo escuchan los iniciados? Deseosos. Estoy deseoso de aprender, quiero tener más conocimiento, quiero rodearme de aquellos que saben para también estar atentos a lo que ellos tienen que aportar y desde allí nosotros aportar en conjunto y transformar la sociedad. Y esto es una actitud que nosotros como cristianos y cristianas también tenemos que tener en este tiempo de esta Semana Santa. Espabilar el oído. ¿Espabilar el oído para qué? Para escuchar el clamor de un pueblo, para escuchar también las necesidades de un pueblo. Yo aprendí mientras estudiaba aquí en la Universidad Central de mis profesores, y es algo que no solamente lo aprendí de ellos, también lo aprendí de mi papá, a leer la prensa, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a leer la prensa, tenemos que aprender a escuchar noticias. Fíjense que estoy diciendo aprender a escuchar, aprender a leer, porque cuando usted aprende a leer y usted aprende a escuchar, usted aprende a discernir y usted aprende a dar respuestas concretas ante una situación. ¿Verdad? No es esta actitud que a veces nosotros tomamos, que es que yo escuché que alguien dijo, que el otro le mencionó, y cuando venimos a ver no sabemos ni de lo que estamos hablando, y lo que hacemos es engañarnos y no dar acciones. Fíjense que cuando uno está atento a las noticias de un pueblo, uno también sabe cómo orar delante de Dios, porque hay una necesidad, pero también esa acción nos lleva a hacernos preguntas. Y esas preguntas nos llevan a dar respuestas también desde la fe. Si bien es cierto, vivimos en un estado, por decirlo así, laico, ¿verdad? Porque tenemos un estado que denominacionalmente no está ligado a ninguna fe concreta. Yo como cristiano voy a dar una respuesta, pero una respuesta que no va a ser desde la imposición, ¿verdad? Desde la escucha, desde la mirada, desde el diálogo, desde el actuar en ese día a día. El Evangelio nos habla de un personaje al que yo en cierta medida le tengo, por decirlo así, tal vez un cariño, ¿verdad? La figura de Judas. Y usted dirá, pero ¿cómo va a tenerle cariño a Judas si Judas traicionó al Señor? Yo ahora diría aquí que levante la mano el que no haya traicionado al Señor. Todos nosotros de alguna forma u otra hemos traicionado al Señor. ¿Por qué Judas traiciona al Señor? Porque Judas no tenía su oído abierto como el iniciado, no estaba espabilado, como decimos en el campo, no estaba deseoso de aprender de Jesús. Judas ponía por encima sus propios ideales, su propia ideología de pensamiento de lo que tenía que ser el Mesías. Y muchas veces nosotros también en nuestro caminar ponemos por encima mi deseo. A veces usted en su parroquia o a la iglesia que usted vaya hay que tomar decisiones, hay que hacer un tipo de trabajo y usted se empeña en no hacerlo porque yo no creo en eso. Y tal vez esa es la voz de Dios, pero es que eso no compagina con mi ideal, con mi forma de ver la vida o con lo que sea. Y se nos pasa la vida. ¿Y qué le ocurre a Judas? Judas entiende que Jesús era un Mesías político. ¿Qué significa esto? Que venía a liberar al pueblo de Israel, que venía y la subida a Jerusalén sería, para utilizar una palabra de la política, sería dar una especie de golpe de Estado. Pero se encuentra con un Jesús que ese no es su pensamiento. Su pensamiento de transformación social es otro. ¿Y qué crea eso en Judas? Crea crisis. Y ante la crisis, desilusión, y ante la desilusión, amargura, y cuando la amargura llega a nuestra vida, nosotros ni miramos, ni oímos, ni pensamos, actuamos, y muchas veces actuamos
desde el instinto. Y muchas veces el instinto nos lleva a hacer lo que no tenemos que hacer o lo que no queremos hacer. Y de momento usted dice, eso no era lo que yo quería. Vemos a este Judas que se siente frustrado. Y ante esa frustración, ¿qué decide? Vamos a entregar al Señor. Vamos a entregarlo. A ver si tal vez al momento de entregarlo, Él despierta y hace algo. Al final todos sabemos el desenlace de la vida de Judas, ¿verdad? Dice el texto bíblico que se ahorcó. Y se ahorcó porque hoy hablaríamos, ¿verdad? Tal vez entró en una especie de tristeza, de depresión, de angustia. Vamos a utilizar otros tipos de términos. ¿Por qué? Porque tal vez se da cuenta de que se puso Él en primer lugar y no puso en primer lugar el plan de Jesús. Y nosotros también podríamos entrar en angustia, podríamos entrar en tristeza, cuando nos damos cuenta de que en ocasiones creemos en Dios, pero en un Dios a mi imagen, en un Dios a mi semejanza y en un Dios que yo lo pueda controlar. Y tal vez no le permito a ese Dios modelarme, recrearme y devolverme ese sentido primigenio que tiene en el texto del Génesis, ¿verdad? Cuando miramos el texto del Génesis, el sentido primordial de Dios era que el ser humano viviera y que viviera en plenitud. Pero nosotros tal vez por querer adelantar pasos, por querer saltar a otras situaciones, no vivimos a plenitud el día a día. Estamos en Semana Santa. Yo les invito a vivir a plenitud. Tal vez usted no se pueda congregar porque con toda esta situación que tenemos, ¿verdad?, de salubridad y del COVID, pues nos limitamos. Pero si sigue desde su hogar cada acontecimiento de este triduo pascual que comenzaremos en el día de mañana, vívalo con alegría. Sea capaz de mirar y decirle al Señor, aquí estoy, esta es mi humanidad y te pido a ti que me transformes. Y usted verá como el día solemne de la Pascua no va a ser una Pascua cualquiera, será una Pascua gozosa. ¿Gozosa por qué? Porque hemos muerto tal vez aquello que creíamos que nos daba vida y lo que nos estaba haciendo era dañando y hemos resucitado para el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras oraciones, unamos nuestras plegarias a las de nuestro Señor Jesús y digamos, Señor, escucha a tu pueblo. Señor, escucha a tu pueblo. Por aquellos cuyo amor ha sido traicionado o rechazado, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por las personas que están ahora afrontando la muerte, para que se pongan con confianza en las manos del Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por todos los que sufren y tienen que tomar decisiones difíciles, para que Dios sea su fuerza e inspiración, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por todos los cristianos, para que busquemos la presencia del Señor en la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por todo el pueblo cristiano que se prepara a la celebración solemne de la Pascua, para que dejemos a un lado tal vez las diferencias y aprendamos también a mirar el rostro de Jesús en la diversidad, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Señor, quédate con nosotros, te queremos ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sientes que tú es una
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo nos deseamos la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol,
racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe en que por la muerte de tu Hijo en la cruz, celebrada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burla. Misericordia, Señor, misericordia, porque estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.